amigos de antilavadodedinero.com, ya estamos de nuevo, ya estamos de regreso en este 2021 y como siempre dispuestos a compartir con todos ustedes información que está vinculada a este tema que sin duda alguna ocupa sitiales prioritarios en todo lo que tiene que ver con noticias y es por supuesto el lavado de dinero, el lavado de capitales. En esta oportunidad vamos a conversar con Marta Colomar. Ella es abogado especialista en antilavado de dinero y actualmente socia administradora de la firma Díaz Reus. Marta, cordial saludo desde antilavadodedinero.com. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bueno, por supuesto, vamos a comenzar preguntándote como abogado especialista en esta materia, que pareciera que día a día en el ámbito mundial se van creando más leyes para contrarrestar este ilícito, pero a la par pareciera que este ilícito como que va burlando estas leyes y se está dando más seguido, con más frecuencia, y de hecho como más popular, como más conocido, más a la vista de todos. ¿Por qué? Es así, desafortunadamente, como bien indicas, porque el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado, eso va por delante de la ley. La ley siempre está haciendo el trabajo de, ok, ese es el delito, voy a atacarlo, pero el delito siempre va por delante. Además, estas organizaciones son organizaciones sofisticadas. Ya no estamos hablando de los pequeños carteles que pasaban la frontera de Estados Unidos por carretera. Eso todavía pasa, pero ya estamos hablando de una sofisticación bastante elevada, hasta el punto de que este crimen organizado se está extendiendo a Asia. México, Estados Unidos, el crimen organizado de esos países se está relacionando con Asia y en Asia les están ayudando a lavar el dinero. Así que desafortunadamente, a pesar de que sé que las autoridades estadounidenses han estado trabajando muchísimo para combatir tanto el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado y hasta el terrorismo, que a veces también se implica en ese tipo de delitos, desafortunadamente se va extendiendo alrededor del mundo cada vez con más sofisticación. Me llama la atención esa acotación que usted hace con respecto a Asia. ¿Quiere decir que en Asia esto no era una práctica, digamos, tan abierta como en otros continentes? En Asia siempre ha habido lavadores de dinero especialistas, sobre todo por las restricciones de cambio de divisas, especialmente con los dólares que existen en China. Entonces ahí se desarrolló un mercado negro, un mercado de lavado de dinero que siempre se había quedado más o menos en el continente asiático. Pero ahora, desde hace relativamente unos pocos meses, se está dando cuenta DEA y ha emitido, de hecho, un informe sobre este fenómeno de que los lavadores de dinero chinos están ayudando mucho a organizaciones criminales latinoamericanas. Y entonces, uniendo esto con precisamente el momento que se está viviendo en Estados Unidos, con este cambio de gobierno, oye, ¿cómo pudiésemos o qué se le puede decir a la población estadounidense con respecto a esta situación que se está presentando precisamente con China, que ya es conocido para todos la relación que hay entre China y Estados Unidos? Habrá que ver cuál es la política del nuevo presidente con relación al gigante asiático. Todavía no sabemos cuáles son las políticas de política exterior que la administración Biden va a implementar, así que deberíamos esperar. Pero seguro es una de las prioridades combatir el crimen organizado alrededor del mundo hasta que implica a Estados Unidos. Estados Unidos no se va a meter en si en China hay crimen organizado o no, pero si impacta a Estados Unidos, entonces sí, seguro, la administración de Biden va a pelear contra eso. Marta, ¿por qué esas mentes que están dentro de estas organizaciones criminales van un paso adelante de la ley? ¿Es que las mentes que se dedican a crear la ley están
tal vez pensando más ajustado a la ley y no piensan en esa posible trampa o en ese posible camino por el que se pueda ir una mente de un delincuente? Es correcto, y además uno no sabe nunca dónde están las conexiones, cómo se ha conectado el crimen organizado latinoamericano con el crimen organizado asiático. La ley está hecha para combatir el crimen que ocurre. Desafortunadamente no podemos penalizar pensamientos o actitudes de las personas. Entonces, al no saber los detalles, porque todo esto es escondido, no es una cosa pública, no se hacen transferencias bancarias normales y corrientes, todo es escondido con testaferros, con empresas de maletín. Entonces es difícil para las autoridades poder adelantarse al crimen. Pero difícil adelantarse, pero hablamos también de paraísos fiscales, muchos se saben cuáles son esos paraísos fiscales. Entonces, ¿qué pasa allí que no se actúa por parte de la ley antes de, sino después de? Porque debe cometerse el crimen. El crimen debe cometerse primero. La intención del crimen no se puede penalizar. Claro, pero me refiero, si la ley existe y se está trabajando para combatir el lavado de dinero, ¿no pudiese ir un paso más adelante con respecto a crear una ley, por ejemplo, hacia los bancos o hacia el sector inmobiliario para la adquisición de bienes inmuebles que permita frenar este tipo de compra, este tipo de lavado de dinero? No sé, estaría hablando de una restricción más fuerte, requisitos más fuertes hacia ese comprador, por ejemplo. Eso existe, hasta cierto punto esas medidas existen, aunque son muy limitadas. Por ejemplo, en cuanto a los bancos, existe la normativa obligatoria de que cuando un banco ve una operación sospechosa, tiene que emitir un reporte. A FinCEN, que es la autoridad financiera aquí en Estados Unidos. Ese reporte es secreto, no es público. Y eso se manda a las autoridades para que las autoridades decidan si existe causa para ir en contra de esas personas que han realizado esas operaciones. Normalmente la ley trata de, o las autoridades tratan de tener todos los elementos para poder presentar su caso. A nadie le gusta presentar un caso y que se lo desestimen porque no están todos los elementos necesarios para seguir adelante. En cuanto al inmobiliario, al real estate, se han emitido 3 órdenes geográficas de limitación de cómo se pueden hacer operaciones inmobiliarias. Y estas normas lo que dicen es que las compañías de título, que son las que revisan, bueno, pues quién es el comprador, garantizan que no hay una carga en la propiedad, deben investigar y averiguar quién es el beneficiario último que va a comprar esa propiedad. Normalmente el crimen organizado utiliza empresas o testaferros para comprar propiedades en Estados Unidos con fondos ilícitos. Esas órdenes obligan, y antes no se hacía ningún tipo de investigación, simplemente llegaba una empresa que va a comprar este real estate. Ahora eso es obligatorio que las compañías de título investiguen quién va a ser el beneficiario último, quién es el dueño de la empresa, cómo ha conseguido los fondos, todo eso debe hacerse. Sin embargo, y desafortunadamente, esas normas son limitadas en el tiempo. Se establecieron en Miami, Nueva York y en California. Y se extendieron por 6 meses. Desafortunadamente parece que no han sido tan efectivas y lo único que han hecho ha sido arruinar el mercado de inmobiliario, de real estate, y no se han vuelto a renovar. ¿Y por qué hacen este tipo de regulación de manera tan específica en el tiempo y corta, 6 meses nada más? Yo creo que lo hicieron para ver si iba a surtir efectos. Es muy típico y tradicional en el crimen organizado la compra de bienes inmuebles con fondos ilícitos, sobre todo en estos 3 estados. Son mayoritariamente donde la mayoría de crimen organizado se establece. Y las autoridades emitieron esas órdenes en tiempo limitado.
Bien, Marta, ya que estamos hablando del caso de Florida, Nueva York, California, quisiera unir a nuestra conversación el caso que ha sido reseñado por algunas agencias de noticias con respecto a Miami, en el que se dice ya que en el sur de Florida las autoridades están enfocadas a las investigaciones que tienen que ver con el lavado de dinero proveniente de lo que se llaman los bolichicos, en este caso de personas de nacionalidad venezolana que están vinculadas al régimen de Maduro, mientras que en el caso de Nueva York las autoridades están más enfocadas hacia lo que es el narcotráfico con el sello mexicano. Eso es así, y eso ha pasado de forma natural. El narcotráfico se ha concentrado más en el norte de Estados Unidos, mientras que Miami o el estado de la Florida sigue siendo tradicionalmente el sitio donde la mayoría de crimen organizado quiere estar, de Latinoamérica. El caso más sonado, sobre todo viniendo de Venezuela, como mencionas, los bolichicos, ha sido el de Andrade. Todo el mundo sabe que fuera el tesorero de gobierno de Chávez y ese caso es una bola de nieve. Él proporcionaba, decidía quién iba a ser las casas de cambio que podían cambiar dólares por bolívares por una comisión. Es decir, si tú eras su amigo o si estabas dispuesto a darle dinero, él te decía, ok, tú puedes hacer esta operación. Así se embolsaron millones y millones y millones, cientos de millones de dólares que están perdidos por todo el mundo. Recientemente, el gobierno americano ha podido recuperar 250 millones de dólares provenientes del caso de Andrade, pero siguen habiendo muchísimos implicados que están libres, que están por Europa o todavía Latinoamérica. Lo que tienen que tener en cuenta estas personas es que una vez el gobierno decide que va a presentar un caso, lo puede presentar bajo el secreto de sumario y eso se queda abierto para siempre. Es decir, que si la persona a quien se le ha presentado esos cargos decide un día venir a Estados Unidos, lo arrestarán de inmediato. En el caso de esos 250 millones recuperados, ¿cuál podría ser ese destino? ¿Cuál es el proceso o el procedimiento que deben cumplir las autoridades para saber el destino de ese dinero? Normalmente se hace mediante informantes. Normalmente aquellos que sepan que están implicados en el caso, algunos se ponen delante del problema y tratan de explicar a las autoridades su situación, cómo obtuvieron ese dinero, y eso se puede hacer colaborando con las autoridades por unos cargos menores o menos tiempo de cárcel o no tener ningún cargo si devuelves todo el dinero. Pero eso no es algo que las autoridades quieran hablar mucho porque parece que se esté comprando la justicia. Pareciera que con la detención de tan solo una persona y que ésta decida compartir la información con las autoridades, de inmediato se da lo que muy bien definiste como una bola de nieve, ¿no? Es así, porque de repente se empiezan a hablar de otros casos, de otras personas implicadas, banqueros. Tenemos que pensar que esas operaciones no se pueden hacer sin la colaboración de un banco que esté dispuesto a mover ese dinero. Banqueros, oficiales, personas de gobierno, autoridades, absolutamente es una bola de nieve. Marta, ¿y qué tiene Florida para que precisamente haya sido escogida para el lavado de dinero? ¿Por qué se considera que es esta zona de la Unión Americana en la que se permite más o ha proliferado más este tipo de delito? Yo no creo que se permita más, pero sí es verdad que prolifera más porque tenemos más flujo de latinoamericanos viniendo hacia el estado de la Florida. La mayoría, desafortunadamente, del crimen organizado viene de Latinoamérica y siempre les ha gustado Miami, ese puente hacia Latinoamérica. Bien, y en el caso de Nueva York.
En el caso de Nueva York ha sido el narcotráfico y eso ha pasado de forma natural. Parece que las organizaciones criminales se han establecido ahí desde hace bastante tiempo y su red de contactos es bastante grande. Con el caso del Chapo Guzmán, pues ya bastante conocido y seguido por todos, se ha dicho lo que ha sido la parte de que según otros carteles conocieron de que ya él venía dando información a las autoridades. Es muy posible que fuera así y es muy posible que mientras estaba arrestado haya colaborado muchísimo y que esa información se esté procesando para ir en contra de todas esas personas, absolutamente, no tengo ninguna duda. Bien, bueno Marta, ¿qué mensaje final quisieras dejar a todos los amigos de antilavadodedinero.com con respecto a esta lamentable, porque es verdad, muy lamentable situación que se da y que tristemente deja con un sabor un tanto amargo a lo que tiene que ver con Latinoamérica? Sí, desafortunadamente mi mensaje es que yo creo que combatir el crimen es donde los esfuerzos deben concentrarse, que confíen en las autoridades americanas, que confíen en las autoridades de este país, porque la lucha contra el narcotráfico y contra el lavado de dinero va a ser siempre una prioridad de este país. Bien, muchísimas gracias a Marta Colomar. Ella es abogado especialista en antilavado de dinero y en este momento socia administradora de la firma Díaz Reus. Marta, gracias por colaborar con nosotros y a ustedes amigos los invitamos a seguir conectados con antilavadodedinero.com.